hijos chiquititos y no tan chiquititos, siempre la preocupación es la forma en que podemos entregarles algún tipo de herramienta que los proteja, pero sobre todo que les entregue una manera de enfrentar la vida que es un proceso lleno de vaivenes, hay cosas felices, hay cosas no tan felices. Pero hoy hay un factor que se nos escapa un poco de las manos y es la manera en la que nuestros hijos e hijas acceden al mundo digital, a las redes sociales, sobre el cual podemos ver poco y que a medida que se van volviendo más grandes se vuelve más distante de nuestra mirada. Es mucho más complicado ver de qué manera están interactuando, cómo se están exponiendo, cuánto se están cuidando, con quién están hablando. Y eso abre un campo a terribles vulneraciones como el bullying, que afecta gravemente, y lo sabemos por los estudios, la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Para hablar sobre este tema tan importante, que es cómo hacemos para prevenir e identificar alertas respecto de cualquier tipo de riesgo al que puedan estar sometidos nuestros hijos y sobre todo, cómo podemos construir una comunidad que sostenga a las personas y que prevenga efectivamente situaciones tan terribles como puede ser el suicidio de un hijo. Es que hoy que estamos con Emanuel Pacheco, director ejecutivo de la Fundación Cathy Summer aquí en Sanamente. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti, Paloma, por invitarme. Emanuel, quisiera partir yendo a ese punto que es, yo tengo un hijo adolescente. El terror que me produce lo que no sé qué le está pasando en el mundo digital y qué podemos hacer, porque por otro lado los niños y niñas se están desarrollando, están encontrando su identidad. Nosotros también tuvimos una intimidad que hay que respetar, cuánto se respeta, cómo uno encuentra la manera de acompañarlos igual en un espacio tan abierto como es el mundo digital. Hay muchas miradas. Hay miradas extremas o un poquito de un lado en donde es la lógica del celular es mío y yo tengo acceso a 100% todo lo que hay ahí, que genera una sensación de desconfianza de parte del adolescente, de, bueno, pero dame mi espacio, yo quiero mi espacio. Cierto rigor, sí, el celular es de la familia, pero no es de él. Entonces también uno puede llegar a justificar eso. Y el otro espacio es, dejémoslos que se desarrollen, nos pedirán ayuda cuando lo necesiten. Nosotros como fundación fomentamos mucho el espacio del medio, en el cual genera espacio de convivencia. Preguntas tan sencillas como, ¿tú sabes cuáles influencers sigue tu hijo? ¿Tú sabes cuáles videos de Twitch le gustan más? ¿Cuáles son las personas que él sigue en sus redes sociales? Ayudan un poco a desnudar una realidad que de pronto como adultos no conocemos. O si la respuesta es sí, sí lo sé, y sé que sigue a este, y sé que disfruta esto, es porque de alguna manera estás logrando tener una convivencia positiva en ese espacio digital. Entonces, algo que nosotros motivamos mucho en la Fundación es cómo nos hacemos parte y participantes de esa vida digital que están teniendo nuestros hijos e hijas, de modo tal de acompañarlos y guiarlos. Y un poco, no se trata de estar metido en su celular y monitorearlo todo el tiempo. Hay algunas mamás, papás que lo hacen y funciona. Pero hay otras metodologías en las cuales nosotros apoyamos más, que es sepamos lo que están haciendo, guiémoslos, acompañémoslos. Claro, porque la primera, que es mucho más prohibitiva y un poco castigadora, lo que tiende a hacer es generar nuevas estrategias para escapar. Nosotros lo hicimos en nuestra propia adolescencia de distintas maneras más o menos, ¿no? Todos teníamos un mundo secreto a nuestros padres. Efectivamente. Y por lo tanto parece ser algo que el desarrollo necesita. Pero lo segundo que tú planteas tiene más que ver con armar una comunidad con los niños en las que uno pueda conversar sobre lo que les está pasando. Ahora, ¿cómo uno llega de una manera más o menos eficiente a la conversación sobre lo no público? Porque yo puedo seguir un influencer y puedo hablar sobre por qué me gusta, por qué no me gusta, o puedo ver si esos mensajes son positivos o negativos. Pero probablemente yo no tenga acceso, ni fácil acceso a la parte íntima, ¿no? Los mensajes directos, etcétera, ¿no? Y es ahí donde ocurre la mayor cantidad de la violencia, ¿no? Entonces, ¿cómo uno hace para enterarse si tu hijo está viviendo una situación difícil en ese aspecto? A ver, formas. Uno, primero es vulnerabilizarnos nosotros. Un poco como adultos también mostrarnos vulnerables. Muchas veces como adultos nos mostramos frente a nuestros hijos que no nos pasa nada, que no nos entran balas, que cualquier problema lo vamos a resolver, porque de alguna forma no queremos que ellos carguen con nuestras problemáticas.
Pero cuando nosotros nos mostramos vulnerables, que también estamos teniendo dificultades, personas públicas de pronto como tú, que de pronto también en tus redes sociales puedes que vivas algún tipo de situación compleja, también compartirlas en el ámbito familiar y pedirles ayuda. ¿Cómo resolverías tú esto? Involucrarlos en ayudarte a encontrar soluciones a temáticas que te vulneran de alguna forma, no hacerlos responsables, incluirlos en encontrar soluciones, ayuda a que ellos digan, wow, si puedo hablar esto con mi mamá o puedo hablarlo con mi papá, si ellos lo están hablando conmigo, A mí me podría pasar yo también podría hablarlo. Entonces, nosotros somos más de esa lógica de cómo generamos mostrarnos vulnerables también en la casa, de modo tal de mostrar que lo que vivimos nosotros también puede ser una herramienta de aprendizaje para ellos y que lo que ellos viven también no lo puedan hablar. Nosotros durante la pandemia recibimos muchos casos en la fundación de chicas que estaban siendo sextorsionadas, packs que estaban fotos. siendo difundidos y les daba mucha vergüenza hablar con el papá o la mamá. Porque si tú te pones a pensar qué es lo que el típico papá o mamá dirían, ¿Cómo hiciste eso? entonces ellas piensan eso. Y al sentir eso dicen, no quiero hablar con mis papás porque me van a humillar más de lo que ya me siento humillado. Entonces hay que entender que cuando una persona vive un fenómeno, una violencia digital, la principal emoción que se gatilla es la humillación. Me siento humillado con lo que estoy sintiendo. Vergüenza. Entonces, si al exponerme frente a mi círculo familiar, esta situación que estoy viviendo me va a humillar más, me quedo callado. Pero si veo que en mi casa hay una cultura en la cual podemos hablar de esta problemática y mi papá y mi mamá también de alguna forma se vulneran frente a mí y me demuestran que no hay que tener miedo a sentirse humillado, me da más espacio para hablar. Bueno, algo que se deduce de todo lo que dices es que la gran enemiga acá es la soledad, ¿no? Y lo que nos está pasando mucho es que muchos niños y niñas y adolescentes viven en situaciones de mucha soledad. Imaginemos que esta entrevista no la están viendo los padres y las madres, sino que están viendo niños y niñas que tal vez no van a tener acceso a su papá y a su mamá, que es la realidad de muchos niños, ¿no? ¿Cuál es el mensaje para ellos de cómo cuidarse y cómo prevenir la posibilidad de que sientan que no hay salida, ¿no? Lo principal es poner límites. Hazte esta pregunta. En tu vida, las personas que te rodean, ¿se alegran con tus logros o les da rabia que tengas logros? ¿Te acompañan cuando estás triste o les da alegría que estés triste? Trata de identificar esas personas o las redes sociales que de alguna forma... Para desintoxicarlas, Para ¿no? desintoxicarte y poner límites, porque muchas veces nos sentimos solos porque estamos rodeados de las personas equivocadas. Entonces, ¿cómo identifico a las personas equivocadas? Poniendo esos límites, identificando quiénes suman. Y a veces terminamos con una persona o dos. Nosotros fomentamos mucho una metodología que se llama Plan de Emergencia de Salud Mental. Y hay una pregunta en esa metodología que es ¿cuáles son esas 3 personas que tú llamarías un domingo en la noche cuando está pasando una crisis? Hacer ese ejercicio te ayuda a identificar, ok, quizás identifico que no estoy solo, o quizás identifico que hay una persona en mi vida para la cual soy importante, y eso te ayuda a destruir esa soledad. Entonces, el fenómeno de la soledad ocurre porque a veces o estoy viendo en mis redes sociales contenido que me hace creer que todo el mundo está bien, cuando en las redes sociales sabemos que todo es maquillaje de alguna forma, o estoy sintiendo que mis amistades no me apoyan. Entonces ahí es donde hay que hacer el filtro y sentarte a hacer ese listado de, ok, ¿quiénes son las personas que de verdad en mi vida me aportan? ¿Cuáles son las redes sociales que me aportan? Hacer también esa desintoxicación de redes sociales. Si tú estás viendo constantemente redes sociales que te hacen sentir mal, perfiles o comentarios, deja de seguirlos y empieza a buscar seguir también algo o contenido que te ayude a sentir mejor. Entonces también tiene que ver mucho con cómo pones límites a esas relaciones que te hacen sentir solo. Pero también cómo, y algo que nos ha servido mucho a nosotros, desde que perdimos a Katy, el cómo entregas también. Una cosa es poner límites, otra es a quién puedes ayudar. Porque además se sabe científicamente que dar a alguien genera mecanismos de recompensa que te hacen sentir mejor. A nosotros yo te diría que lo que más nos ha sanado, y ya pronto vamos a cumplir 5 años sin Katy, es poder ir a los colegios y darle abrazos a jóvenes que nos dicen gracias por venir. Porque si ustedes no hubieran venido, hemos tenido chicos que nos dan sus cartas de despedida al final de la charla. Entonces, poder abrazar a esos jóvenes y decirles, no estás solo, no estás sola, no te conozco, no sé ni siquiera, quizás no sé tu nombre, pero como fundación estamos para ti, eso ya a nosotros nos ha sanado. Entonces, por eso te digo, lo más lindo que una persona que se sienta sola puede hacer es, 1, poner límites, 2, a quién vas a entregarle el cariño que quieres entregar. ¿Qué cariño te gustaría recibir? Qué fuerte, en el caso de ustedes han tenido que vivir una tragedia para conectarse con esa realidad, pero hay gente que
la tragedia que vive es su propia tristeza, ¿no? De dónde uno puede encontrar fuerza y energía cuando está en el hoyo para poder decir, tal vez lo que necesito, imagínate, porque es súper contraintuitivo, como estoy tan mal que voy a ayudar a alguien. Pero ¿a qué le Es lo dirías a más esa lindo. persona? Primero, ningún dolor es comparable. En eso tenemos que ser bien claros y entenderlo. Mi dolor de haber perdido a mi hija quizás no se compara con un dolor que tú puedas vivir. Cada uno tiene su propia medida de dolores y cada dolor nos puede llevar a ciertos espacios. Y desde ahí lo que nosotros hemos visto que más activa resiliencia, que es esta capacidad de volver a ponernos de pie, es buscar a alguien a quien poder entregarle cariño. Hemos estado en muchas charlas que muchas personas están llorando por un duelo, y es el duelo porque no le puedo entregar más cariño a mi abuela, a mi mamá, a mi hermana, a mi hija. ¿A quién le vas a entregar ese cariño que tienes pendiente? Entonces, buscar a quién entregar algo de tu ser ayuda mucho a salir del hoyo. Oye, y en una cosa muy práctica, hemos visto que el problema del suicidio en la edad adolescente es un problema gigante, que está con mucha prevalencia en todos los estratos sociales. O sea, realmente es un tema muy grave que hay que enfrentar y hay que encontrar herramientas. Por eso te hago todas estas preguntas. Y una de ellas es, si yo soy una persona que no necesariamente tiene muchas habilidades sociales y tal vez cuando hago mi conteo no encuentro 3 amigos, tal vez realmente estoy muy sola. Al contactarse con la fundación que ustedes tienen, ¿hay ahí una comunidad a la que yo pueda decir como, me encantaría pertenecer aquí? Estamos trabajando en tener una comunidad. Hoy día lo que tenemos es una red Summer donde tenemos psicólogos y abogados que te acompañan, que te guían, que de alguna forma te van a guiar en ese proceso. Pero muchas veces pensamos que la soledad es porque no tenemos interacciones humanas. Hay muchos chicos en los cuales un perrito o un gatito es su soporte emocional. O de pronto es un peluche, o de pronto es una actividad lo que es tu soporte emocional. Nosotros estamos lanzando una herramienta que se llama Oasis, y lo que buscamos preguntar a las personas es cuál es tu oasis. Y más que todo, cuál va a ser, es cuál ha sido tu oasis en crisis anteriores. Quizás la crisis que estás viviendo hoy día, el hoyo en el que estás hoy día, es distinto y es nuevo para ti. Pero estoy seguro que en el pasado has vivido crisis distintas. ¿Qué te sirvió en ese momento? ¿Con quién pudiste hablar? ¿Qué palabra te ayudó? ¿Qué actividad hiciste? Cuando yo perdí a Katy, cuando falleció Katy, mi oasis fue que yo empecé a salir a trotar escuchando podcasts de personas que me motivaban. No fue nadie en particular, más allá de mi buena relación que tengo con Leli, pero yo no te puedo decir el nombre y persona de alguien. Yo en ese minuto estaba solo porque era complejo que alguien empatizara con lo que yo estaba sintiendo y que yo me sintiera acompañado. Y de alguna forma lo que yo hice fue buscar actividades que me sirvieran a mí. Salí a trotar escuchando porque música. Además tú cuentas algo, en el caso de ustedes vivieron una tragedia en pareja, pero eso no necesariamente los hace sentir acompañados, porque uno tiene su propia pena, el otro también tiene su pena, uno no quiere apenar más al otro. Y tienes ritmos distintos en los que cada uno va lidiando su duelo. Entonces yo no puedo pedirle a Leli que estuviera a mi mismo ritmo porque ella también estaba viviendo su propio duelo. Entonces es algo muy personal. Entonces a veces estamos esperando en el hoyo que alguien venga a sacarnos, cuando de verdad lo que podemos hacer es qué herramientas puedes activar tú que sean saludables para ayudarte a salir del hoyo. A mí me sirve mucho salir a trotar. Yo me despertaba en la mañana y tenía que salir a trotar, pero escuchando algo que de alguna forma me inyectara palabras positivas. Y eso lo hice durante 3 meses y me ayudó a empezar a plantearme que lo que estaba viviendo lo podía ver desde otro espacio. Y que podía salir. Y que podía salir. Y a través de esa emocionalidad pude empezar a encontrar personas que de alguna forma empezaron a resonar con esa vibración que yo estaba teniendo y pudimos empezar a seguir adelante. Entonces, te lo digo yo no tuve a nadie que me viniera a sacar. De alguna forma encontré que en el pasado eso me había funcionado y dije, ya, esto es lo que sé. Esto es mi recurso. Bueno, hay mucha sabiduría en nosotros. Esto de ayudar a otros es algo que a mí también me nació muy naturalmente y después me di cuenta que la ciencia lo había hasta estudiado. Como que hay veces que uno está tan mal que lo mejor es sacar la atención de uno, ¿no? Y poner la atención en otro. Y además que se da cuenta que al final el dolor es algo bien común en las personas. Ahora, me encantaría que entraras un poquito más en esta herramienta que planteas tú, que es Oasis. Es un acrónimo, tiene 5 letras y cada una tiene una función. ¿Nos lo puedes explicar?
Feliz. Oasis ya de por sí como palabra ya te lleva a una emocionalidad, ya te lleva a un espacio físico. Donde uno puede respirar y descansar, ¿no? Históricamente el oasis ha sido ese lugar. Exacto, pero el oasis no es un lugar de destino. Tú no vas a ir de vacaciones a un oasis. El oasis es un lugar en el que tú recuperas energías para seguir tu camino en el desierto, por decirlo así. Entonces, en ese sentido, el oasis es un acrónimo de cinco palabras. Primero, O, de observar. ¿Qué vas a observar? ¿Qué gestos te pueden llamar la atención de que una persona esté viviendo una crisis? Entendiendo una crisis como un hecho que te saca de tu zona de comodidad a un espacio en donde en verdad sientes que tus recursos están siendo demandados al máximo. Por ejemplo, en el caso de yo soy madre de un niño, ¿qué cosa tendría que observar en mi hijo para poder utilizar bien este Cambios radicales en su forma de conducta. Por ejemplo, antes disfrutaba de escuchar cierto tipo de música y ahora ya no la soporta y escucha otras cosas. O antes disfrutaba de ciertos espacios y ahora ya no los disfruta. Entonces es un cambio radical. Que duermen demasiado a que duermen muy poco. Que están demasiado ansiosos por comer o que están comiendo muy poco en relación a lo normal. Generalmente caemos como en este mito, sobre todo en la edad de la adolescencia, que creemos, todo esto es parte de. Pero hay un límite en donde deja de ser parte de. Entonces un poco hay tres preguntas que hay que hacer. ¿Con qué frecuencia estás viendo estos comportamientos distintos? ¿Con qué intensidad los estás viendo? ¿Son demasiado radicales? ¿Y le está impidiendo hacer sus actividades comúnmente? Por ejemplo, estudiar, trabajar, las acciones o actividades comunes. Entonces, cuando esas tres variables son muy altas, ya ahí es donde ahí están pasando a pasar una crisis. Entonces, un poco con la O de observar, lo que buscamos es eso, es cómo identificar gestos, conductas que nos puedan llamar la atención o cambios para poder decir, ok, aquí está pasando algo. Y ahí vamos a la A. ¿Cómo acojo eso que estáis viendo? Generalmente a veces tendemos a acoger diciendo, tranquilo, lo vas a poder superar, no pasa nada, no es tan grave. Nada, no es tan grave. Y es radicalmente al revés. Tenemos que acoger, casi que yo ahí uso la A y la S, tenemos que acoger en silencio. Tenemos que escuchar lo que la persona nos está diciendo. ¿Por qué te pasa esto? ¿Por qué te sientes así? ¿Dónde lo sientes? ¿Dónde es más común? Y parafrasear. Lo que tú me estás diciendo es que cuando vas al colegio y te sientes de esta forma, eso permite que la persona diga, uno, me estás escuchando, y dos, al escuchártelo te decir, no, mamá, es que no es eso, es esto. Entonces vas corrigiendo y vas entendiendo bien y vas dándole forma a lo que está pasando. Entonces de ahí pasas a la S, que la S es escuchar en silencio. Muchas veces cuando vivimos una crisis no tenemos ganas de hablar. A veces te ha pasado de pronto con tu hijo que te dice, no, pero mamá, no me pasa nada, no quiero hablar de nada, estoy todo bien. Entonces ahí es donde entra la S, que es respiremos. Veo que está pasando algo en tu vida, no sé qué es, cómo te ayuda a respirar, cómo a través del mindfulness te puedo ayudar a entrar a un estado más de paz. Cuando hay un ataque de ansiedad, a veces necesitamos como tocar la textura de esta tela, o oler un olor, o mira, te das cuenta de ese color de ese árbol, activar los sentidos para que la persona deje de pensar en la crisis y empiece a aterrizarse un poco. Y ahí pasamos a la I, que es iluminar. Cuando una persona vive una crisis, el mayor problema que pasa es que estás teniendo demasiadas cosas en la cabeza que no sabes cómo resolverla. Al iluminar te ayuda a encontrar priorización en ese desorden. Cuando ese caos está caótico, me cuesta mucho encontrar paz. ¿Cómo te voy estirando? ¿Cómo te ayudo a priorizar? ¿Qué es lo más importante que podemos hacer? ¿Qué es lo primero que deberías hacer para resolver esto que estás viviendo? Preguntas como la que te mencionaba anteriormente. ¿Qué es lo que has hecho en el pasado? Activar los recursos propios es una forma de iluminar. ¿Qué te ha funcionado? ¿Quién te ha ayudado en el pasado? ¿Qué has hecho anteriormente? Entonces, iluminar tiene que ver con mostrarte que el poder está en ti. ¿Iluminar también tiene que ver con dar ideas o no tanto? No tanto. Ya. Porque cuando damos ideas estamos dando consejos y la persona se siente como, tú me estás diciendo lo que tengo que hacer. Más bien, ayúdalo a encontrar esa idea. Quizás sea mala idea, pero es su idea. Y de ahí vamos ayudándolo a estructurarlo. Y finalmente el sostén tiene que ver con cómo te ayudo a que esto se sostenga en el tiempo. Quizás podemos llamar a alguien que tú conozcas, a alguien que sea cercano a ti. ¿Cómo elaboro contigo un plan de emergencia de salud mental? Un plan de emergencia de salud mental son 5 preguntas. ¿Cómo reconoces que estás viviendo una crisis? Me transpiran las manos, me siento que el corazón me está palpitando, me siento demasiado nervioso, me mareo, crisis. ¿Qué puedes hacer para autogestionar esa crisis? Ejercicios de mindfulness que de pronto conozcas, hacer yoga, no sé, cada uno tiene una forma para gestionar sus crisis. ¿Qué 3 personas puedes llamar que te puedan ayudar en esa crisis? Y finalmente,
cuáles son establecimientos a los que puedas ir, asterisco 4141, que puedas llamar si hay una crisis de ideación suicida, el teléfono de salud responde, quédate.cl, que es el chat del programa Quédate, donde puedes chatear online si estás viviendo ideación suicida también, o distintas entidades a las cuales puedas recurrir para pedir apoyo en esa crisis de salud mental. ¿Cómo te explico lo bueno que ha sido el resumen de todo lo que me has explicado? Estoy segura que hay muchos padres y madres en la casa que están escuchando agradecidos, porque además la etapa adolescente es una etapa tan difícil de abordar y tenemos tan pocas herramientas y también está tan llena de oportunidades y brillos que muy pocas veces disfrutamos, que de verdad muchas gracias por tu No nos trabajo. olvidemos que también fuimos adolescentes, que también tuvimos nuestras crisis y desde ahí podemos acompañar. ¿Cómo nos habría gustado que alguien nos escuchara, que mi papá me escuchara, que me hablara, que me aconsejara? Totalmente. Conectémonos con esa emoción y con el amor profundo que tenemos por nuestro hijo, por sobre la actitud que vemos que nos genera rabia, supérala. Respira. Hazte primero auxilio psicológico a ti mismo, porque es necesario que quien va a brindar apoyo esté bien y ahí podemos acoger y acompañar. Muchas gracias a ti, a ustedes, también por el amor que desparraman por el mundo. Muchas gracias. Y contagian al resto. Muchas gracias. Estas conversaciones siempre son tan emocionalmente exigentes porque nos conectan con un nivel de fragilidad que a las personas nos cuesta mucho sostener, ¿no? Pero de lo que estamos hablando es de cuidar a nuestros hijos y a nuestras hijas, de aprender en ese proceso aquellas cosas que no aprendimos cuando éramos pequeños, de acompañar, muchas veces de salvar vidas.